qué bueno que podamos sentir la necesidad de buscar al Señor para hablar en Él y por Él y para Él. Y este es el deseo de compartir estos pasajes que nos sirvan a todos de reflexión. Empezamos el año, quizá unos hacen un balance de cómo fue el año pasado, quizá muy bien, pero este año cómo comienza. Y no es nada mágico el 31 para el primero, sin embargo, es bueno para el hombre meditar en los tiempos como del año que tenemos de 365 días y evaluarlo. Señor, dame al corazón sabiduría, enséñame más bien, Señor, a contar los días de mi vida de tal manera que traiga al corazón sabiduría. Que esto nos permita a todos y cada uno de nosotros evaluar lo que el Señor está haciendo, lo que Él quiere hacer, cómo nos ha venido moldeando, cómo nos ha venido dando forma. Y hay muchas formas de mostrar esas circunstancias que estamos viviendo en la vida, quizá algunos abrumados, quizá unos tristes, quizá unos con mucho esfuerzo queriendo seguir adelante, otros muy contentos. Siempre las circunstancias van a ser diferentes, pero gracias a Dios que no somos estáticos, de tal manera que no nos desarrolláramos en nada, y el Señor quiere ejercitarnos. Gracias a Dios dice, dad gracias en todo. Unos en el hospital, otros con salud. Mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Me llamaba la atención, por ejemplo, hoy en la mañana en la reunión de adoración, 2 músicos faltaban. ¿Y se acuerdan que no cabían las muchachas que cantaban ahí? ¿Sí se acuerdan? Que no cabían. Y ahora yo creo que les vamos a tener que pagar para que suban. No les vamos a pagar. Pero ¿dónde están? ¿Cómo cambian las cosas? ¿Qué nos hace cambiar? ¿Para bien o para mal? Todos tenemos siempre que compartir. Acuérdense, somos cartas abiertas, leídas. ¿Por quién? Por todos. Lo que tanto pelea nuestro gobierno, transparencia en la información. Nuestras vidas transparentes, leídas. Que hay errores, que hay faltas de ortografía en esa carta. Bueno, pues se corrigen, se borran y se trabaja y se mueve todo de tal manera que puedan ser leídas y ser de bendición para muchos. Para mi esposa Marilyn y para mí, este año es diferente porque comenzamos el año diferente, en que todos sabían que nuestra hija Lisette recibió un anillo de compromiso y nosotros estábamos allá en el campo, en la casa de Maribel, ni en cuenta que le habían dado ese anillo. No porque no supiéramos, porque ya nos había hablado Chris Ball. Ball en español sería Chris Pelota, pero es Ball. Efectivamente, este joven cristiano lo conocimos en verano del año pasado. Luego en Día de Acción de Gracias él fue a hablar con Karen y Lisette y todos, y también habló con nosotros por teléfono pidiendo su bendición. Es la hija, cuesta trabajo, pero son del Señor, no nos pertenecen. Alfredito, no te pertenecen. Chuchín, no te pertenecen. Andrea, no te pertenecen. Pati, no te pertenece. Mónica, no te pertenecen. Janet, no te pertenecen. Todos los que tengan hijas son del Señor. Y entregárselas a la manera de Dios, en el tiempo de Dios, qué bendición. Efectivamente, nuestra hija ya está comprometida. Mi esposa y yo podemos decir, Señor,
rendimos cuentas de nuestro hijo Natán con Cristín, rendimos cuentas de Karen con su esposo Esteban, sus hijos, ahora de Lisette. Ahora sí, pasamos a otra nueva etapa. Ya no de responsabilidad directa, pero sí indirecta, de apoyo, consejo y, bueno, a brincar en el trampolín con los nietos. Cada uno trae algo con el cual se puede uno animar y pensar en el año. Cristina y Natán, vamos a asignarles ahora todo lo que era la cafetería, todo lo que es esa área, se va a designar ya para volver a retomar la librería, y que la librería sea un refugio, una botica. Quizá para la nueva generación no saben lo que son las boticas. Javier sí es de acordar lo que son las boticas, son las farmacias. Me siento mal, voy, si hay un buen asesor, si hay un buen empleado ahí, le dice uno, yo me siento así, así, muy bien, aunque no traen receta, pero le dicen, esta medicina te sirve, tómatela, te va a ayudar. Eso es una librería. La librería, cuando la tuvimos, fue una gran bendición, y esperamos que este año mucha gente ha venido, preguntado, por lo tanto, hermanos, oren mucho porque ese espacio va a estar restringido y va a estar abierto únicamente para la librería, para que puedan ahí sentarse, leer libros, platicar y con Natán y Cristín aumentar la variedad de libros que van a estar a su disposición. Tantas cosas hay. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que te mueve a acercarte al Señor? Vamos al Juan 4:23. Juan 4:23. Hermanos, pues nada más quiero decirles que sí, mi esposa Marilyn y yo, junto con ustedes, nuestra familia en el Señor, deseamos, suplicamos para Jovita, para todos los que tienen hijas e hijos, pero las hijas principalmente, todos, les deseamos que puedan vivir estos momentos que estamos viviendo nosotros, entregárselas con gozo, y es un paso de fe. Así fue el papá de Michelle, que lo experimentó cuando, ¿a quién le voy a entregar a mi hija ese gigante? Con hijos. Padre nuestro, gracias te damos por la bendición que nos das de compartir alegrías y tristezas, y esta es una alegría para nosotros en especial como familia, el saber que tú formaste a Lisette, le preparaste para este momento y para que hubiera un caballero que valorara su vida espiritual y entendiera para qué es casarse, para envejecer juntos, para darte la honra y la gloria, para servirte. Señor, que todos los matrimonios, familias, madres, padres que hay aquí puedan tener esa esperanza y ese gozo, porque la vida es como la flor de la hierba, en la mañana crece, a mediodía florece, en la tarde se seca y cae. Señor, que podamos estar todos orando por nuestras hijas e hijos, por sus parejas, porque si es tu voluntad se han de casar, si no, de todos modos tenemos que estar orando por ellas, Padre, porque te pertenecen a ti, porque se han entregado a ti, y tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Que todos los padres aquí, madres, puedan rendir cuentas delante de ti acerca de sus hijos, entregándolos a tu manera y en los tiempos de Dios. En Cristo Jesús. Amén. Juan 4:23 es un versículo que ya se ha estado meditando en él, y dice, Juan 4:23, mas la hora viene, o sea, el Señor viene pronto, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu
y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. En la mañana, en la cena del Señor, hacemos memoria del Señor, buscando adorar al Señor y pensando en su muerte, en su resurrección y en su pronta venida. Esos son los tres aspectos de la cena del Señor que nos mueven a amarlo, a buscarlo, por el perdón de nuestros pecados, por la salvación en Cristo Jesús. Y por eso aquí este versículo dice, verdaderos adoradores. Y quiero utilizar un término en cuanto a que hoy conocemos mucho la palabra chafa. Chafa significa nada más corriente, ¿no? Clon, les llaman clon, pero eso creo que también es un término no es muy científico, ¿no? Pirata. No sé si es así, pero pudiera a ver qué les parece. Mas la hora viene y ahora es cuando los no piratas adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales reales, genuinos, no piratas, no chafas, pues no sé cómo pudiéramos meterle un término que entendiéramos que el Señor está buscando cosas genuinas, verdaderos. Busca que le adoren. ¿Por qué dice busca? ¿Por qué dirá busca? ¿Cuándo usamos ese término buscar? Cuando no lo vemos, ¿no es cierto? Porque si lo vemos, ¿es necesario buscarlo? No. El Padre está buscando adoradores. Y me pregunto, entonces, Señor, ¿mi adoración es real? ¿Es verdadera? ¿Es sincera? ¿Es genuina? Estás buscando, quiere decir que no hay, o no hay por lo menos suficientes adoradores que lo adoren en espíritu, porque solo creyendo en Cristo Jesús es como se adora a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, solo creyendo en Él. No tienes que ser ni protestante, ni evangélico, ni católico, ni mormón, ni budista, nada. Tienes que creer en Cristo Jesús, tener a su Espíritu Santo creyendo en Él, de tal manera que es la única forma de adorarlo en espíritu. Somos cuerpo, alma y espíritu, y nuestro cuerpo tiene vida, nuestra alma tiene vida, pero nuestro espíritu, solo creyendo en Cristo Jesús, es la única manera en que le podemos adorar. Hermanos, en verdad, podemos estar adorando a Dios, podemos estar pensando que cantamos bonito, pensamos que estamos leyendo la Biblia, pensamos que venimos a la iglesia y con eso estamos adorando a Dios, y nuestro corazón y nuestra obediencia, nuestra santidad está lejos del Señor. Por eso dice verdaderos adoradores, y viene el énfasis, no está mal escrito, está muy bien escrito, está con ese énfasis rotundo, contundente, de verdaderos adoradores que adorarán. No se equivocó el Espíritu Santo al ponerle a Juan estas palabras, verdaderos adoradores que adoren al Espíritu, al Padre en espíritu, y la verdad te hace libre. En espíritu y en verdad. Eso quiere Dios, en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y esa es nuestra oración este día, este primer domingo del año, este primer día de la semana, que esta iglesia, esta congregación pequeña, con muchas necesidades, con muchos retos, pero bien deseosos de servir al Señor, que encuentre el Señor en cada uno de nosotros esos adoradores que adoran en espíritu y en verdad. No sé dónde están todos los que estaban el domingo pasado, esperamos que estén bien, esperamos que todos se encuentren bien, pero he ahí nuestra fidelidad de buscar al Señor con constancia. Vamos a Lucas capítulo 17, versículo 17. Veamos nada más dos ejemplos breves de lo que es adorar al Señor.
¿Qué es adorar? ¿Qué significa la palabra adorar? Adorar, la palabra en su raíz, esta palabra significa postrarse, arrodillarse. Eso ya no es común hoy en día. Los que más veo cercanos a poder tener una idea de inclinarse son a la cultura japonesa y quizá otras culturas que cuando saludan a alguien hacen esta reverencia, pero ya no se da, ya no existen los reyes en los cuales la gente se postraba, se ponía en los pies de la persona. Pero eso es adorar, postrarse. ¿Y qué significa postrarse? Si yo me inclino a alguna persona, ¿qué significa? Respeto, sumisión. Aquí estoy, ¿cierto o no? Hay quienes cuando se declaran a su novia, a su esposa, a la futura esposa y le quieren dar su anillo, lo hacen hincados. Se ponen. Y no creo que sea ridículo. Yo no lo hice, lo hubiera gustado hacer. Fui lento, pero ahora se lo puede hacer mi esposa seguido. Pero me puedo hincar y dárselo, ¿no? Pero significa respeto, admiración, sumisión. Eso significa. Adorar es postrarse. Eso significa. Y vamos a ver cómo está en Lucas 17. Vamos a leer lo que dice aquí en el versículo 11. Lucas capítulo 17, versículo 11. Véanlo, nos metemos a esta película, a esta imagen de todo este escenario en el corto tiempo del ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Dios humanado en la persona del Señor Jesús, en este tiempo de 3 años ministrando, moviéndose en estos lugares de Jerusalén y Galilea. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. En Samaria vivían los no judíos, los rechazados, aquellos que los judíos tenían repulsión por ellos, y en Galilea vivían los judíos. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos del Señor, hombres leprosos. En aquel entonces la costumbre y la tradición judía, los leprosos eran apartados, alejados, eran considerados inmundos y por lo tanto tenían que estar fuera, porque ya es más, nunca se iban a aliviar, no había medicina para ellos y por lo tanto eran recluidos, hacinados en lugares feos, en cuevas, y eran totalmente desechados por la sociedad. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro estos 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron su voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes, porque cuando el sacerdote en aquel entonces era el único que podía declararlos limpios y ya permitirles vivir si es que es el único que podía decir que estaban limpios. Vayan a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban con los sacerdotes, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, fuertísimo, y se postró, adoró, se postró, rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era extranjero, ni siquiera era del pueblo judío. El Señor ya había mencionado una parábola del buen samaritano, y no nada más era una parábola, una imaginación de que el samaritano, el extranjero, era el más agradecido que los propios nacionales. Aquí era un samaritano, y así se dio.
era un samaritano, un extranjero. Los suyos, los judíos, sus paisanos, ninguno regresó a darle gracias a Dios, solo este extranjero. Versículo 17, respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Nuestra gratitud a Dios por haber terminado otro año y por comenzar otro y por todas las cosas que el Señor hace, ¿en qué están basadas? El Señor Jesucristo aquí decía, y lo vemos en varios pasajes, que Él decía: a mí me siguen multitudes, vienen conmigo, me alaban, me dicen, me buscan y todo, pero es porque les doy de comer, es porque les doy salud. No me buscan de corazón, vienen para que nada más les dé salud y les dé comida, pan y pescado, como lo hizo con estas multitudes a las cuales hizo milagros de proveerles alimento. Estos 10 hombres sí sabían quién era Él, tenían una idea de Él, por eso de lejos le exclamaron: por favor, límpianos, límpianos. Creían en el poder del Señor, pero solo uno, el Señor le confirmó: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Solo uno fue agradecido a Dios, solo uno. No sabemos si cuando el Señor Jesucristo fue llevado a la cruz y después resucitó, algunos de esos 9 hubieran reflexionado y hubieran dicho: sí, de veras creíamos en el verdadero Mesías, en el ungido de Dios. Aquello que los judíos hoy en día no creen todavía, que Jesucristo es el Mesías. Pero en aquel entonces pudo haber sido que alguno de los 9 sí haya creído y visto lo que era el Señor Jesús. Pero mientras tanto, esos 9 se fueron corriendo a casa, yo creo que a cambiarse de ropa, a presumir: estoy bien y todo eso. Y solo uno regresó a darle las gracias a Dios. ¿Cómo está tu gratitud a Dios en todo lo que Él hace? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué eres agradecido a Dios? ¿Porque te ha curado? ¿Porque no estás en el hospital? ¿Porque te ha dado salud? ¿Porque te ha dado trabajo? ¿Porque te ha dado familia? ¿Porque chocó el camión y no te pasó nada? ¿Por eso estás agradecido a Dios? Te quedas corto. Es insignificante si estamos agradecidos a Dios nada más por ello. Aquí este leproso, no nada más por su lepra, sino glorificó a Dios y sus pecados fueron perdonados. Tu fe te ha salvado. Ese es el principal motivo de nuestra gratitud al Señor. Lucas 7:47. Un poquito antes, en el capítulo 7, encontramos otro gran ejemplo, hermosísimo, maravilloso. No sabemos si era María Magdalena o no, sin embargo, era una mujer de la calle, una ramera, una mujer criticada por la vida que llevaba. Lucas capítulo 7. Tenemos este pasaje. Versículo 36 del capítulo 7. Uno de los fariseos, ¿quiénes eran los fariseos? Aquellos que se jactaban de conocer la palabra de Dios, aquellos que se sabían de memoria la palabra de Dios, aquellos que criticaban a todos porque no se lavaban las manos, que porque esto y el otro, y puras cosas como mencionaba Natán en ese libro que nos recomendó de la gracia. No tenían gracia para la gente, eran durísimos con la gente, no permitían. Cuando ellos no cumplían, sin embargo, querían que otros cumplieran. Versículo 36, uno de los fariseos, uno de ellos, rogó a Jesús que comiese con él.
¿Por qué lo invitó a comer? ¿Era de veras bondadoso? ¿Tenía ese don de hospitalidad? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero da la impresión que así como andaban los fariseos en ese momento de celosos y de encontrar errores y a poder atacar al Señor Jesús en ese tiempo tan corto de ministerio, este fariseo parece ser que iba por ese lado, pero dice, le rogó a Jesús que comiese con él. Y el Señor Jesús aceptó. Y esto no quiere decir que nosotros podemos ir a los bares, que podemos ir a los prostíbulos, que podemos ir a estos lugares en donde únicamente reina toda esta depravación y situaciones que nada más hacen pecar con el pensamiento muchas veces. Sin embargo, el Señor sí quiere que seamos sal y luz, que vayamos, si nos invitan a comer en otro lugar, vayamos, pero con un propósito como el Señor Jesús lo tuvo aquí. El fariseo era alguien que los fariseos estaban buscando culpar al Señor, encontrar algo mal en él. Sin embargo, él aceptó, fue, comió con él y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y se sentaban, ustedes conocen la costumbre de cómo está la mesa abajo, no es tan alto la mesa, era la costumbre, y ponían una como especie de cojín o algo, se recargaban, se recostaban, la cabeza cerca de la mesa y sus pies ahí, así estaban todos a la mesa. Se sentó a la mesa. Y aquí viene algo de veras. Hermanos, espero que el Señor nos toque nuestro corazón y entendamos a esta mujer. Ojalá y la entendamos, por favor, hermanos. Entonces una mujer de la ciudad, que era ¿qué? ¡Uy, qué horror! No, dice, era pecadora. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Hay dos narraciones semejantes, pero son totalmente diferentes. Este es un caso totalmente diferente a las Marías que derramaron un frasco de alabastro de nardo puro. Este es otro caso. Esta mujer pecadora, esta mujer que llevaba una vida de pecado, supo que estaba Jesús en esa casa del fariseo y entró con un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, fíjense, estando detrás de él, ¿a dónde? A sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, entre sí, en su maquinación, dijo para sí, si al que yo invité, a Jesús, al que yo invité de veras fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. El fariseo se estaba espantando, estaba en su casa, pero estaba espantado. Él la conocía bien, yo no sé por qué la conocía bien, pero la conocía. ¿Y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora? Pero Jesús, que es Dios, que sí es Dios, aunque los testigos de Jehová lo nieguen, Jesús es Dios, porque es la única manera que Dios puede entender el pensamiento de las personas. Dice, cuando vio esto el fariseo, él pensó así, pero dice Jesús, Simón, no le dijo, yo sé lo que estás pensando, pero sí se lo hace ver. Simón, una cosa, fíjense qué respetuoso el Señor, qué pacíficamente le dice, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo,
Di, maestro. Qué respetuoso, ¿eh? Por dentro pensando bien mal del Señor Jesús y por fuera, di, maestro. Hipócrita. Hipócrita. Di, maestro. Y dice el versículo 41. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios. 500 denarios. Denario era el salario mínimo oficial por día, lo que se le pagaba por día a un empleado. Era la jornada. Imagínense, 500 días de trabajo. 500 denarios y el otro 50 días de salario. Y no teniendo ellos con qué pagar, esto es mera casualidad si algunos no tienen cómo pagarle a los bancos lo que les deben, pero no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Simón, dime pues, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y Jesús le dice, parece que eres listo, ¿no? Rectamente has juzgado, exactamente, esa es la respuesta correcta. Y dice que vuelto a la mujer, fíjense, imagínense esa escena, el Señor está recostado cerca de la mesa con ese cojín que tenía ahí, acostado, pero la mujer detrás, la mujer está detrás de él. Está hablando con Simón, le está viendo de frente a los que estaban ahí invitados y dice, Simón, has contestado bien. Y se voltea el Señor Jesús a la mujer pecadora, a la que está ahí. Y vuelto a la mujer, le dice a Simón, ¿ves esta mujer, Simón? ¿Ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Era la tradición, era la costumbre. Yo te invito a tu casa, yo te invito a mi casa a comer. En aquel entonces no había pavimento, no tenían calcetines y zapatos como nosotros. Por lo tanto, los pies se empolvaban muchísimo, se ensuciaban. Por eso era la costumbre, que así como muchos de ustedes cuando vamos a su casa nos ofrecen un vaso de agua, con agua, esta era la costumbre. Yo te invito y te demuestro mi aprecio porque viniste a mi casa a comer. Si yo tengo siervos o esclavos, que te laven los pies. Si no, por lo menos te doy agua y todo eso. Yo te los lavo, pero si no, por lo menos ahí está el agua y todo para que te laves los pies. Y dice el Señor Jesús a Simón, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Imagínense, hermanos, tener de visita al Dios, al Rey de Reyes, al Señor Jesucristo, y no a darle esa atención. Y el fariseo sabía más o menos de quién era él, y por eso lo invitó para estarlo molestando. Pero dice, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta, no menciona su nombre, mas esta mujer ha regado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos. Eso es una cosa, Simón. Hay otra, Simón. Hay otra. No me diste beso. Era también la tradición. Así como nosotros aquí nos besamos por saludo y todo, pero entra a la casa y era el beso a la persona. Bienvenido, te beso, te lavo los pies. Eso era lo que se hacía cuando realmente tú lo hacías de corazón. Y dice, no me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies.
mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Besar los pies del Señor Jesús. ¿Han besado los pies de alguien? Fuchi, ¿no? O están callosos. No, ni siquiera lo hemos hecho. Pero ¿qué sucedería si lo hacemos? ¿Qué estaríamos mostrando? Versículo 46. Fíjense, ¿cuántas cosas no hizo Simón de acuerdo a la costumbre judía? No le dio agua para lavar sus pies, no le dio un beso para entrar. Y versículo 46, no ungiste mi cabeza con aceite. Era costumbre también demostrar el respeto, demostrar el afecto a la persona, ungiéndole algo de aceite en la cabeza. Y el aceite era lo más común en aquella época, puesto que eran como las velas, era le daba energía a la lámpara, lo ponían en las ollitas esas y le ponían su mechita y pusieran las velas. O sea, el aceite era lo más común, era lo más barato, era el petróleo, pues, en nuestra época. Era el aceite, lo más barato. ¿Y qué sucede aquí? Dice el Señor, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido ¿con qué? Hermanas, ustedes saben mejor que hoy en día existen tiendas que venden puros perfumes piratas. Ustedes pueden ir y comprar un perfume que huela a Chanel sin ser Chanel, ¿cierto o no? Hoy es muy fácil encontrar fragancias. En aquel entonces, tener una fragancia costaba un dineral, era algo exclusivo, era algo de veras que se necesitaba tener dinero para comprar fragancias en estos frascos de alabastro. Y dice, esta mujer me ha ungido con perfume, no se lo puso en la mejilla, o ¿cómo se lo ponen las mujeres? Aquí atrás de las orejitas o bueno, en partes donde le ponen uno perfume cuando andan vendiendo perfumes de aquí o aquí, le hacen uno así, no sé cómo, pero no, ella, ese ahorro, algo maravilloso que es perfume, carísimo, se lo pone en esos pies del Señor. Por lo cual te digo, Simón, que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, mujer, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. El Señor Jesucristo es el único que borra pecados. No es ni el sacerdote, ni el padre, ni el cura, ni el obispo, ni el cardenal, ni te vayas hincado, ni hagas sacrificios, ni hagas penitencias. Eso no te borra pecados. Lo único que te perdona tus pecados es el Señor Jesucristo, confesándolos directamente. Eso es lo que hace el Señor Jesús. Esta mujer, ¿por qué recibió el perdón? ¿Por qué recibió la salvación? Por su mucho amor mostrado ahí, postrada en los pies del Señor Jesús. ¿Creen que fue por eso? ¿Al Señor le conmovió que ella estuviera sentada ahí? Que estuviera postrada a sus pies. ¿Eso fue lo que le llamó la atención al Señor? ¿Eso fue lo que hizo que perdonara sus pecados? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué fue lo que hizo que el Señor perdonara sus pecados? ¿Su mucho amor por Él o qué? Fue el perdón de sus pecados. Fue el que ella, siendo una mujer pecadora,
pide perdón al Señor, y el saber que el Señor la ha perdonado, la ha salvado, nace un amor en ella tal que va y no le importó que la conocieran, no le importó que fuera criticada por ese fariseo legalista, y va y se postra a los pies del Señor, y no importa que estuviera en una posición de como la pudieran juzgar, ella, fíjense lo que hizo claramente. Hizo 6 cosas que, por favor, hermanos, veamos que hay continuidad, que hay perseverancia, que es un proceso que no debe de interrumpirse. Ella ahorró dinero, compró un frasco de alabastro con perfume hermosísimo, se puso detrás del Señor, ni siquiera se puso delante de Él para que él la viera, para que Él la observara, o para que muchos, como pudieran pensar, ella lo tentara a Él en la forma en que estaba acostada. No, ella se puso detrás como una muestra de autoridad y respeto al Señor. Se puso por detrás. Sí, qué hermoso es. Lavó sus pies, no con jabón, no con agua, con lágrimas. Lágrimas. Sí han derramado lágrimas alguna vez, ¿sí o no? A muchos les da pena, mas no debiera dar pena tener lágrimas, porque es una expresión, un sentimiento creado por Dios que tiene mucho valor, y como dice la palabra, las lágrimas son como perlas en la redoma del Señor. Que el Señor sabe qué originan esas lágrimas, el valor de esas lágrimas. Imagínense cuánto ha de haber estado llorando esta mujer, y no se exagera ni es de película, es algo real. Estaba llora y llora y llora y llora de tal manera que sus lágrimas podían mojar los pies del Señor Jesús. Y el Señor Jesús, hermanos, no lo entiendo. Pero quiero pensar, quiero meterme en lo que sentían, en lo que estaban viviendo en ese momento. Y el Señor Jesús, esta mujer pecadora, viendo que es fariseo que lo invitó, que ni le dio agua, ni le dio beso, ni le dio aceite, vamos, era un hipócrita. Él se dirigió y atendió todo hacia esta mujer, y sentía como ella con sus manos regaba esos pies del Señor. ¿Qué hizo este samaritano, el único de los 10 que regresó? ¿Qué hizo? Postrado ¿en dónde? A sus pies también, a los pies del Señor. A los pies del Señor. Y no es porque los pies sean santos, pero que es santo los pies de aquellos que predican la palabra, sí. Pero no son santos, no hacen milagros los pies del Señor. Los pies eran como los nuestros. Pero lo que significaba que esta mujer, mojando sus, llora y llora y llora. ¿A quién no le conmueve ver a alguien llorar? Sea por alegría, sea por tristeza, sea por frustración, sea por lo que fuere. ¿A quién no le conmueve llorar, ver llorar a alguien? Pues esta mujer se estaba vaciando de sus lágrimas en los pies del Señor Jesús. Y dice que le lavó sus pies con lágrimas. Tenía su frasco de alabastro detrás de él, le lava los pies con sus lágrimas, y luego limpió sus pies. Creo que muchos aquí usan para bañarse estropajo. ¿Sí existe el estropajo hoy en día todavía? A veces me da la idea de que usan estropajo como si tuvieran piel de elefante, pero se raspan todos así. Yo no sé qué tanto sea necesario, pero en este caso creo que
El estropajo eran sus cabellos de esta mujer. Qué cabellera de haber tenido. Qué cabellera. Qué cabellera de haber tenido esta mujer. Wow. Pero su cabellera no era para seducir en esos momentos, ni para verse guapa o atractiva. Su cabellera estaba haciendo el estropajo para lavar los pies del Señor. Una mujer recostada, llora y llora, usa su cabello para estarlo metiendo entre los dedos del pie y el Señor se dejó hacer todo eso. Qué hermosa mujer, qué mujer, qué mujer. Y luego dice que limpió sus pies con su cabello. Y luego, ¿qué hizo? Besó sus pies, besó sus pies. Y no era para seducirlo, hermanos. No era para seducirlo. Una mujer como esa, besar cualquier parte del cuerpo podría seducir. Sin embargo, no fue así. Esta mujer estaba arrepentida de sus pecados, por eso estaba haciendo todo eso. Y dice, besó sus pies. Y no los besó porque ya estaban limpios, pero sí era el proceso que estaba llevando a cabo. Su perfume estaba detrás de él, lavó sus pies con sus lágrimas, limpió sus pies con su cabello, besó sus pies. ¿Qué sentía el Señor? ¿Qué sentiría el Señor? Que no nada más le lavaron los pies con sus lágrimas y que el cabello estaba refregando sus pies, sino que lo besaba, besaba y besaba los pies del Señor Jesús. Y dice que no ha cesado de besar mis pies, dice el versículo 45, desde que entré a la casa de tuya, Simón, fariseo, esta mujer se dio cuenta que tú eres un irrespetuoso, un hipócrita, porque ni siquiera me dio agua, ni siquiera me besó, ni siquiera me puso aceite. Ella se dio cuenta de todo lo ingrato que eres. Y mira, ella no ha cesado de besar mis pies. Y luego, todavía, aún más, esta mujer, rechazada por la sociedad, rechazada por los fariseos por ser pecadora, vuelve a agarrar su frasco de alabastro y habiendo lavado sus pies con las lágrimas, habiendo reflejado sus pies con sus cabellos y habiendo besado sus pies, derrama ese perfume costosísimo. Ella ya no lo usaría para seducir o llamar la atención. Ese perfume lo derramó como muestra de su gratitud. Impregnó de un aroma a todo ese lugar. Ungió sus pies con ese perfume. ¿Por qué lo hizo esta mujer, hermanos? Pongámonos en el lugar de ella. ¿Por qué lo hizo? ¿Saben qué? Cuando el Señor le dice, tu fe te ha salvado, ve en paz, ella ya no tenía ningún sentimiento de culpa de la vida pecadora que había llevado. Ella sabía que el Señor le había perdonado, era limpia, era virgen espiritualmente delante de Dios. ¿No es motivo de gratitud para hacer todo lo que hizo ella? Hermanos, ¿cuántas veces le fallamos al Señor? Le pedimos perdón y Él nos perdona. ¿En verdad sentimos que nos perdona? ¿En verdad disfrutamos el perdón de sus pecados? ¿O es una obligación de Él? Perdóname, Señor, ya, no me discutas?
¿Así le tratamos al Señor? No. Ella le ungió sus pies al Señor con su perfume. Hermanos, con todo esto quiero nada más pensar que para nosotros este día, el primer domingo del año, el Señor nos ayude a ser verdaderos adoradores, o sea, verdaderos postrándonos delante del Señor en espíritu y en verdad, y que realmente sea continuo, no nada más, bueno, el fin de año porque terminamos el año, no el primer año porque es el primer día del año, bueno, es mi cumpleaños o porque me dieron trabajo, porque me dieron un aumento de sueldo, porque me fue mal, porque mi esposa está en el hospital o porque, no, hermanos, esta mujer no cesó, continuó este proceso de adoración al Señor, postrada, con una actitud de porque me perdonaste mis pecados, hermanos, por su amor, resultado del perdón de sus pecados. Eso es lo que llevó a esta mujer a amar al Señor. Y quiero nada más dar este detalle, no es el tema principal, pero me llama la atención algo. Adorar al Señor no nada más es cantarle, no nada más es memorizar la Biblia, no nada más es asistir a la iglesia. Adorar al Señor, esta mujer pecadora nos da un ejemplo de cómo usó su dinero. ¿Lo usó para comprarse ropa? ¿Lo usó para seguir siendo atractiva? No da idea de que lo haya hecho así. Se ve que ahorró dinero, compró un perfume y se lo derramó todo al Señor Jesús. O sea, eso es un ejemplo de cómo también con el dinero, la manera en que tú usas tu dinero demuestra tu relación con el Señor, tu gratitud al Señor. ¿Sí se entiende? ¿No tiene este alcance? Esta mujer no se ve que fuera riquísima, sino que de veras le ha de haber costado un dineral ese perfume. Pero ese dinero también lo usó para adorar al Señor. Con todo lo que tenemos, nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, adoremos al Señor, incluyendo nuestro dinero. Que mostremos lo que esta mujer hizo. Nuestra gratitud al Señor. Quisiera ponerlo esto, no es una forma ni poética ni tampoco así elegante, pero quisiera pensar que si esta mujer derramó el perfume en los pies del Señor, ¿quiénes serían los que más se impregnarían de este aroma del perfume? ¿Quiénes? ¿Quiénes más son los que al recibir este perfume se impregnan y van a oler a ese perfume? ¿Quiénes? El Señor Jesús primeramente, ¿no? A donde caminara, dijo, va a oler a perfume. Y esta mujer, al untarlo, pues a donde fuera caminando, sus manos estarían oliendo a perfume. ¿Sí o no? Así es nuestra vida a diario. A donde caminamos pueden saber que estuvimos con el Señor o que estamos pensando en el Señor. Nos pueden identificar de que con quién estuvo el Señor, con quién estuvo ella. Ese es el reto este año. Que puedan identificarnos con quién andamos, en quién pensamos. ¿Quién creen ustedes aquí en esta parábola que el Señor le dio al fariseo? A los dos se le perdonaron unos 50 salarios mínimos diarios y hasta 500. ¿Quién creen que era el de los 500 y el de los 50? ¿El fariseo o la mujer pecadora? ¿Quién? Perdón, no escuché. Podría ser, pero yo creo que no.
era el fariseo. Pienso que era el fariseo el de los 500, porque ese conocía la palabra de Dios de memoria, se jactaba. Mírenme, yo doy ofrendas, yo me lavo las manos, cumplo, obedezco, creo en la palabra de Dios. Y como condenaba a esta mujer pecadora. ¿Quién pecaba más? El fariseo. Era el de los 500, él. Pero aquí, hermanos, no se trata de ver quién tiene 550. Creo que todos aquí somos los que el Señor nos ha perdonado 500 salarios mínimos. ¿Quién no? ¿Quién se ubica en los 50? Aquí, levante la mano el que se ubica en los 50. Creo que todos nos ubicamos, como el fariseo contestó Simón. Creo que se le ha perdonado más al que debía más, ¿verdad? Sí, contestaste bien. Sí, nosotros contestamos bien. El Señor nos perdona y nos perdona muchísimo. Por eso, hermanos, en verdad, al que mucho se le da, mucho se le demandará. Al que mucho se le ha perdonado, mucho tendrá que ser agradecido. Te invitamos a acompañarnos, a hacer memoria del Señor cada vez que tengamos oportunidad, porque el Señor nos perdona a diario. Y no necesitas estar robando, no necesitas estar adulterando, fornicando o drogándote o robando o lo que sea. No necesitas hacer eso. Simplemente todos tenemos orgullo. Y el orgullo es pecado, porque pensamos primero en nosotros y después en el prójimo. Por lo tanto, el Señor nos ayude a actuar como esta mujer, como el samaritano, el único que regresó, y ser agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ha perdonado nuestros pecados, y luego por la salud que recibió, le quitó la lepra. A esta mujer no tenía enfermedad alguna, siguió siendo guapa, siguió siendo hermosa, pero en paz por dentro. Y le dijo: vete, tu fe, tus pecados han sido perdonados. Y ella fue una mujer nueva. Hermanos, que este año nuestra gratitud al Señor sea permanente, constante. Que tu adoración al Señor, tu postración al Señor no dependa de tus circunstancias, de que si hay enfermos en tu casa, de que si tienes poco, debes mucho, que no dependa de tu estado de ánimo, que dependa de tu gratitud al Señor por lo que Él hace. Y van a ver que de esa manera somos constantes, somos perseverantes y podemos amar al Señor con esa fidelidad con la que Él nos ama. ¿Cierto o no? Porque si amamos al Señor y adoramos al Señor en base a cómo nos va, a cómo está nuestro estado de ánimo, a veces depresivos, a veces contentos, a veces abrumados, a veces no abrumados, el Señor dice: busco verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Que este año el Señor encuentre en nuestras vidas verdaderos adoradores que en espíritu y en verdad, y que por todo lugar que vayamos tengamos el mismo perfume que recibió el Señor de nuestra adoración y el mismo perfume en nosotros, y nos identifiquen fácilmente. Tú estuviste con alguien, con el Señor Jesús. Amén. Padre nuestro, gracias te damos por el ejemplo de este hombre extranjero, el único que regresó a darte las gracias por lo que habías hecho en su vida. Y no le dio miedo, sino a voces, gritando y alabando a aquel que le había salvado y sanado. Señor, sabemos que a ti eres perfecto y único, pero sí te duele que nosotros no te adoremos con esa frecuencia y no tengamos esa gratitud a ti. Esos 9
no regresaron a darte las gracias. Y también, Señor, cuando estuviste en casa del fariseo, tú sabías que él nada más te invitaba por andar buscando cosas. No fue hospitalario ni te dio la atención que tú te merecías, Señor Jesús. Pero alguien se metió a esa casa dispuesta a hacer lo que no hizo el anfitrión, aquel que conocía y sabía de ti, pero ella sí lo hizo. Y quizá era la más indigna de hacer esto, sin embargo fue la más digna por la gracia del Señor Jesucristo, que pudo hacer todas estas muestras de amor y gratitud a ti. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser agradecidos contigo siempre y en toda circunstancia. En Cristo Jesús. Amén. Feliz año, firmes y adelante.